Hay tensión en estos días en la frontera entre Perú y Chile. Bueno, esto es producto de un flujo migratorio excesivo desde Chile hacia el Perú. La pregunta es, ¿quién es el responsable de esta situación? Bueno, me quise tomar unos días para poder conversar de esto porque me costaba entender un poco cuál era la situación real y me faltaba escuchar a algunos actores más directos de lo que se está viviendo en la frontera entre Perú y Chile. ¿Cuál es la situación que tienen que haber visto ustedes en las noticias? Es que se ha producido un aumento de un flujo de migrantes indocumentados desde Chile hacia el Perú, principalmente de nacionalidad venezolano, que ha obligado al gobierno del Perú a tomar medidas para fortalecer su protección en la frontera que se ubica entre el sur del Perú y el norte de Chile. Es decir, se están viendo un poquito amenazados con este ingreso de migrantes y Perú no tiene muy buenos recuerdos de las olas migratorias venezolanas, como tampoco lo hemos tenido nosotros en Chile en este ciclo, ¿cierto? Principalmente porque hay un grupo importante de delitos que aumentaron y que se le adjudica a grupos que tienen origen en Venezuela. Bueno, como ven ustedes, el diario El País tiene esta noticia que salió hoy día y dice Chile y Perú aceleran patrullajes en la frontera tras día de detención y migrantes varados. Bueno, por lo menos el diario El País puso un poquito de agua fría al hablar de decenas de extranjeros, porque las primeras noticias veíamos que eran miles. Me recordaba un poquito este flujo migratorio que se estaba produciendo de México a Estados Unidos. Bueno, aquí están en una reunión que se produjo hoy día, 1 de diciembre, dice reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria entre Chile y Perú en Santiago, para tratar de ver cómo se resolvía esto. Pero mi reacción no es respecto a esta noticia, sino porque de las personas que escuché, el gobernador de la provincia de Arica, dijéramos de Tarapacá, que la capital es Arica, y unas expresiones con respecto al alcalde de Arica, pero también declaraciones políticas por ambos lados, quise buscar un actor principal del Perú que pudiera dar, en cierta medida, un racionamiento un poquito más frío. Sería muy fácil para mí mostrarles lo que dicen los chilenos respecto a esta situación y va a depender un poco de la posición política que se tenga porque estamos en un periodo de elecciones. Entonces, en realidad me parecía poco imparcial. Entonces quería hacer mi reacción respecto a qué opina un peruano, una autoridad del Perú, respecto a la situación que están sufriendo. Y me llevó una sorpresa, porque escuché expresiones mucho más mesuradas, razonables y también más objetivas de un alcalde del Perú. Se los quiero mostrar con la entrevista que les vi hoy día en un canal en Chile que es Mega. Se los comparto. Voy a invitar acá al plató a Samuel Cueva. Él es alcalde de la Yarada de los Palos, que es la ciudad más cercana acá a la frontera en el territorio peruano. Antes que Tacna, es una ciudad más bien costeña acá de la zona. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Bueno, esa es la primera sorpresa que me llevé porque yo creo que muchos chilenos pensábamos que la primera ciudad que existía como límite entre el sur del Perú y el norte de Chile era Tacna y no es Tacna. Fíjense que van a entrevistar al alcalde de la municipalidad distrital de La Yarada Los Palos. El alcalde, si lo vemos acá, que va a ser entrevistado, es Samuel Cueva Huiza. A mí me pareció muy prudente la entrevista que le vi, por eso se lo quería compartir, porque apunta a, en cierta medida, poner paños fríos, pero asumir de que Chile y Perú tienen un problema que los afecta a ambos, que es la migración. Y por lo tanto, como somos países limítrofes, tenemos que tratar de buscar una solución. Me pareció una buena posición del alcalde. Yo no sé cuál es su tendencia política, por eso no me quise pronunciar respecto a lo que se está diciendo en Chile. Vamos a hacer unos pequeños comentarios porque uno podría pensar de que en periodo electoral podría depender mucho de la decisión de voto que uno tuviera. Pero tenemos un problema, una tensión en la frontera por militarización, dice el canal Mega en su noticiero, pero escuchemos lo que dice el alcalde porque me pareció que habla muy bien de la autoridad. Entiendo que es un distrito, una comuna, diríamos en Chile, más pequeña, pero muy preparado en la diplomacia que utiliza el alcalde. Así que escuchémoslo un poquito y yo les voy comentando. Muchas gracias. Saludar pues a nuestros hermanos de Chile. Reciban este saludo cordial desde la tierra bendita
de la Yarada de los Palos, aquí de esta región de Tacna, Perú. Siempre nos hemos caracterizado como hermanos, a veces también juntos en los problemas. Sí, pues la relación, siempre he dicho, entre la gente de Arica y esta parte, Tacna como su comuna, hay mucha relación, se visitan mucho de un lado para otro, hay familiares. Quiero partir, alcalde, con lo que ocurrió hoy en la tarde. Me imagino que usted se enteró de esta azonada de ciudadanos venezolanos que intentaron entrar por la fuerza, corriendo, empujones con los policías peruanos. ¿Qué le parece esa situación a la cual hemos llegado? Bueno, oye, esa fue la noticia del día. Lo que pasa es que habla un poquito de la descoordinación que se produjo producto de este aumento de personas. Dicen que un grupo entre 50 y 100 personas que estaban a la espera de entrar en forma ilegal, porque si no estarían entrando por el conducto regular, vieron que hubo cambio de guardia. Me refiero a que la policía que cuida el paso fronterizo por el lado peruano estaba haciendo el cambio de turno y se retiró, y aprovecharon de que vieron que se retiraron para pasar en forma brusca. Pudieron detenerlos y gracias al contingente militar que existía, y detuvieron a algunas personas. Yo entiendo que los que están detenidos, algunos fueron reconducidos a la frontera con Chile y otros tendrán un proceso judicial que en realidad fueron lo que lograron un objetivo, entrar al territorio peruano, y ya dentro de un proceso judicial supongo que podrán quedarse. Entonces, eso habla también de lo que podría suceder si es que efectivamente hubiera sido un grupo mayor. Yo me imagino si hubieran sido 500 personas, 600 personas, se necesita en cierta medida aumentar el contingente tanto de policías o carabineros por ambos lados para evitar esta situación, principalmente del Perú, porque lo que está sucediendo es que los venezolanos se quieren ir de Chile a Perú. Sigamos escuchando y veamos lo que dice el alcalde. Sí, en realidad es preocupante para ambos países, pero esto parte pues de un punto. Y eso partió, pues, como ya todos sabemos, del candidato presidencial del país de Chile, del señor Kast, donde indicó de que apenas llegue a ser presidente del Perú, a todos fuera. Entonces, mire, ha sido tal vez una promesa de campaña, como muchos candidatos a veces suelen utilizar, muchos políticos en el mundo se ha podido ver, no solamente en Chile, también en Perú, también en Argentina. Mira, Milei, presidente, igual prometió que vamos a dolarizar, que... Alcalde, lo que sí, salgo el paso, perdone. Oye, más allá de que el alcalde se manejaba en algunas posiciones, lo que está diciendo es que habitualmente uno de los temas que tocan los candidatos presidenciales en todos los países afectados por migración, y Perú, Chile tiene ese problema, lo tiene también en Argentina, es que va a terminar con la migración. Lo que sucede es que el candidato presidencial de derecha en Chile, Kast, señaló de que a los venezolanos le quedaban pocos días para estar acá y que le iba a aplicar un régimen más duro de control. Y daba una cifra que es lo que le queda a Chile para hacer cambio presidencial efectivo, no para la segunda vuelta, sino cuando asume en marzo. El presidente que salga va a asumir en marzo, y él, asumiendo que él era el que ganaba, decía, bueno, cuando yo sea presidente quedan tantos días, usted se tiene que ir a los irregulares. ¿Y por qué dice don Samuel que esto es muy utilizado? Porque efectivamente los países que se ven afectados con las migraciones fuertemente, como la que hemos tenido nosotros en Latinoamérica, entre su campaña van a decir de que van a acabar con la delincuencia se vincula a un proceso de migración irregular, y por lo tanto van a sacar al grupo más numeroso, que en este caso son los venezolanos. Sigamos escuchando lo que dice don Samuel, porque como las preguntas van enfocadas al proceso migratorio, no querían escuchar qué opinaba él respecto a Argentina, sino qué sucedía entre Perú y Chile. Que los ciudadanos venezolanos, le he preguntado a varios si ese ha sido factor, y me dicen muy mínimo, me dicen más que nada que quieren volver, que no encontraron trabajo, que le ha ido mal, que Chile es muy caro, que como son ilegales les cuesta mucho encontrar un empleo, y que ya quieren regresar porque encuentran que fracasó la idea de quedarse en Chile. Ese es un buen punto que dice el periodista, porque entre las causales que hay para este aumento de personas venezolanas que quieren salir de Chile está el problema del empleo, que Chile se ha tornado más caro, y por lo tanto ellos no han podido tener una situación más cómoda de la que tuvieron años atrás o meses atrás. Bueno, y si ustedes lo pueden ver, sucede en Argentina también, ¿cierto? Que hace unos meses, por ejemplo, los chilenos íbamos a Argentina porque era más barato, y ahora se tornó más caro. Lo mismo ha pasado con la mejoría de la economía en Perú, que ahora, mirando desde el punto de vista chileno, es más caro que ir antes, pero
sigue siendo conveniente, pero entre que mejoran las economías. Entonces, para los venezolanos que iban a Chile esperando tener algunos de los beneficios, conseguir empleo y tener mayores condiciones económicas que las que estaban teniendo en Venezuela, que entre otras cosas los obligó a salir, allá del aspecto político, se estaban dando cuenta que no era así. De hecho, hay un sentimiento contrario a los venezolanos muy fuerte en Chile porque ellos no se logran aclimatar a los países donde están y en este caso a Chile. Es decir, muchas situaciones se producen porque ellos no quieren aclimatarse en su gran mayoría y a los chilenos, como en otros países, les molesta la situación de que llegue alguien de afuera y quiere imponer sus reglas, incluso sus leyes, cuando en definitiva están en una situación en un país extranjero. Entonces, el punto es, el alcalde hace referencia a una de las posiciones que hay respecto a este aumento migratorio, que es la amenaza de que haya un cambio de gobierno, que sea más duro y por lo tanto los expulse fuertemente y ellos prefieren irse ahora antes que suceda esto otro. O la otra situación es que efectivamente, como dice el periodista, la gran mayoría indica que es un problema económico. No les fue tan bien en Chile, se quieren ir al Perú. Sigamos viendo qué dice. Yo sobre eso mismo le hago la siguiente pregunta. ¿Usted está de acuerdo con lo que ha señalado el presidente del Perú de militarizar esta zona ante esta situación, de colocar más restricciones, que la gente venezolana que no tiene documentos, que entró de manera ilegal, que pasó por Perú de manera ilegal y que entró a Chile de manera ilegal, no pueda devolverse a Venezuela por Perú? Sí, la misma pregunta sería, ¿no? Y no se podría devolver de Chile para Venezuela, porque nosotros como país también tenemos que estar unidos. Si bien es cierto, la Yarada de los Palos es el distrito que mayormente ha sido afectado por los inmigrantes, ¿no? que llegan a este punto, porque nosotros estamos directamente con la frontera y muchas veces se han metido a las chacras, a las casas, a pedir comida, agua y todo ello. Entonces sí somos afectados. Problema de seguridad. Sí. De seguridad nacional es importante. Es importante para cualquier país, tanto para Chile, para Perú, y nosotros sí hemos recibido con un buen gesto la respuesta del presidente Geri. Lo apoyan entonces. Que también se prestó para ello. Por eso le decía. Vamos a una primera parte antes que dé su opinión con respecto a lo que pasa con el presidente actual, que es el presidente Geri. Evidentemente, el alcalde, como ha pasado en las localidades más pequeñitas, especialmente las que hay en Bolivia, pasando a Chile, me refiero a la situación que tuvo el pueblo nortino chileno que se vio sobrepasado por la cantidad de migración que venía desde Bolivia, principalmente venezolanos, ven que la situación normal de su día a día se ve afectado, ¿cierto? Y por eso él comentaba situaciones que vivieron acá en esos lugares. Es que llegaban migrantes, la gente local trataba de colaborar, pero ya después eran 10, 15, 20, 50, 100 y se habían sobrepasado, como viene gente también que tienen malas prácticas y son delincuentes, les robaban, se sentían amenazados y ya no había esta simpatía. Ha pasado en muchos países, ¿cierto? Donde primero llega una oleada de migrantes, uno tiene mucha simpatía, pero después ya comienzan a haber algunos problemas porque llega también gente que viene a delinquir o por último porque es mucha la población y no se puede recibir porque no se está preparado para un flujo tan grande de migrantes que ocupen las calles. Me recuerdo que lo que pasó en Arica y tiene que haber pasado también en Tacna. Entonces, el alcalde agradece y tiene un punto. Evidentemente, Perú, ante un flujo migratorio desde Chile hacia el Perú de venezolanos, tenía que poner cortapisas en la frontera. Lo mismo hubiera hecho Chile, pero lo claro es que no se hizo en su momento. No se hizo tanto en el Perú y no se hizo tanto en Chile, no se hizo menos en Bolivia, no se hizo en Ecuador, no se hizo en Colombia. Es decir, los venezolanos pudieron transitar desde el norte del continente en Sudamérica hasta el sur, afectándonos a Perú, a Chile, con ese flujo tan relevante que hubo. Y hubo problemas para el control, porque mi pregunta es, si son irregulares, es decir, muchos de ellos no tienen papeles, ¿cómo fueron pasando de lugar en lugar y cómo no fueron controlados? La única explicación es la corrupción de aquellos que tenían que fiscalizar o la falta de recursos para fiscalizarlo, como es estas fronteras que tenemos que son tan permeables. Pero también comentan algunos que parece que el factor de no tener un orden adecuado o un acuerdo entre los países que se habían afectado, en este caso Perú y Chile, ayudó a que se tornaran permeables las fronteras para que pudieran ingresar. Y claro, bastante corrupción parece, más de la que imaginábamos, donde era fácil entrar sin documentación e instalarse en nuestros países. Sigamos escuchando.
Sí, o sea, de un comentario que es un candidato, el presidente del Perú también se presta para eso. O sea, prácticamente estamos en un show, pero las consecuencias las sufrimos nosotros, los que vivimos aquí en frontera, los que viven acá en Arica. Entonces, yo pienso que las autoridades tienen que ser un poco más serios. Por eso que mi posición como gobierno local es que se pueda dialogar entre los países Perú, Chile, Bolivia, para ver una solución y se pueda trabajar en un corredor humanitario. Alcalde, Bueno, ahí hay un punto también. En Chile hubo una posibilidad de instalar, cuando aumentó el flujo, un campo de refugiados en la zona norte, pero hubo oposición. De hecho, dicen que la ACNUR había ofrecido recursos y una universidad en el norte había ofrecido la posibilidad de instalar un terreno. No gustó esto porque existe la vinculación de los campos refugiados con los campos de concentración. Yo no sé por qué hacen ese símil cuando es lógico que gente que viene en condiciones, primero, de salud a veces muy mala, producto de su caminar por tantos países, donde vienen niños que a veces son utilizados como moneda de canje. No es lo mismo venir dos personas adultas que verlas con un niño, produce más solidaridad y por lo tanto hay tráfico en función de esto. Venir personas engañadas o venir dentro de ese grupo de delincuentes, es necesario instalar un lugar donde en condiciones sanitarias adecuadas, con alimentación, se pueda verificar quiénes son, porque el problema que tienen principalmente los ciudadanos venezolanos es que no sabemos quiénes son, producto de todos los problemas que tiene el régimen y además porque para ellos es muy caro conseguirse los papeles y es muy probable de que se los haya pedido a alguien que ofreció traerlo y se hayan transformado en coyotes, ¿cierto? Como vemos cuando pasan de México a Estados Unidos. Mucho tráfico de personas, ¿cierto? Y mucha ida de delincuentes también. Por lo tanto, el que haya habido o se haya construido un campamento refugiado, un campo refugiado podría haber ayudado a ordenar. Ahí podrían haberse contactado con algún familiar que ya hubiera estado en Chile, haberlos empadronado, por ejemplo, en el caso de Chile, o ver qué sucede. Yo creo que la solución entre Perú y Chile, preveyendo de que aumente esto o que se venga un nuevo flujo, si es que es invadido Venezuela hacia el sur, es decir, que vengan venezolanos, colombianos, porque es probable que también Trump avance hasta Colombia, o se había influenciado Colombia, vamos a tener un nuevo incremento y lo que tenemos que tener es la posibilidad de poder retener a estas personas en las fronteras, en situaciones humanitarias, para poder hacer un control. Es decir, primero empadronarlos. Y el alcalde apunta algo muy importante. Estamos hablando de que Chile y Perú tienen este problema en común por la frontera, pero hay que sumar a Bolivia, porque estamos siendo permeados también por ese sector y es un problema que vamos a tener todos. Yo me imagino la gente que pasa de Bolivia a Chile, habitualmente que transcurre todos los días, que hoy día tiene problemas para pasar como deben ser, el problema que tienen los ariqueños para pasar a Tacna y las personas de Tacna que quieren ir a Arica, ¿cierto? Entonces está produciendo este desorden y esto, que es menor hoy día, puede aumentar, pero nos puede servir para tratar de resolver el problema. Veamos lo que sigue en el reportaje y lo que contesta el alcalde, porque nos da un poquito de luz. Yo lo veo muy mesurado él, ¿eh? Ustedes me podrían decir qué opinan, porque yo desde afuera veo que este alcalde por lo menos tiene más claro que él tiene un problema, que su distrito es muy pequeñito, que este es un problema entre dos países, por lo tanto tienen que actuar los gobiernos, pero que tenemos que entender que es un problema que nos va a afectar durante un tiempo, producto de la migración, principalmente de venezolanos, que son el grupo más importante que ha llegado a nuestros países. Nuestros periodistas en el estudio, Juan Manuel y Constanza, quieren hacerle una consulta. Por favor, mirando a la cámara, alcalde. Sí, ¿cómo le va, alcalde? Gracias, Juan Manuel, saludos. Sí, buenas noches, ¿Qué tal? alcalde. Buenas noches. Déjeme preguntarle si no le parece justo que si un venezolano ingresa a Chile por la frontera peruana, lo justo es que si Chile quiera reconducirlo, deba reconducirlo precisamente por el lugar en el que ingresó, es decir, vía peruana, es decir, que sea devuelto por Chile hacia Perú, si es que ingresó por Perú a nuestro país. Sí, pero eso debió ser en su momento. En este momento estamos nosotros también con la misma política. El día de hoy eso ha ocurrido en esta frontera y hemos podido presenciar todos, hemos podido ver en los videos cómo se ha actuado. Si han ingresado del lado de Chile para Perú, entonces nosotros también hemos tenido que regresar. Entonces estamos en eso. ¿Quién asume? En este momento lo que nosotros con la posición del alcalde de acá, de la Llanada de los Palos, es que las autoridades deben unirse. Perú, Chile, Bolivia, creo que estamos involucrados en este problema migratorio. Por ende, se debe trabajar en tema humanitario.
porque también hay niños, hay madres que hemos visto de tercera edad, ¿no? Hay bebitos que, por favor, somos seres humanos, que no toda la vida también vamos a estar arriba. El Perú ha tenido en algún momento un problema similar, donde muchos también han salido en busca de ayuda a otros países. Por ende, nosotros siempre hemos tratado de ayudar aquí, en la Yarada de los Palos, a todas las personas que vienen de otros países. Constanza, ¿quieres? Me pareció muy prudente, si bien es cierto, Astorga, que es la persona que entrevista, le pone una pregunta donde le dice, bueno, pero asuman su responsabilidad, porque si estas personas vienen de Venezuela es porque pasaron por el Perú, y por lo tanto se la estamos devolviendo, y él responde en algo que es muy coherente, pero eso tendría que haberse hecho antes. Es decir, la situación que está viviendo ahora Perú, de que está llegando venezolanos desde Chile y los está devolviendo, es en el momento justo, en el instante que debe haber hecho. Podríamos decir que la responsabilidad que tiene el país Chile es que esto debió haberlo hecho antes, es decir, haber evitado el ingreso antes. Ahora ya ha pasado mucho tiempo y hay que asumir esta responsabilidad. Pero Samuel Cueva, el alcalde de la Yarada de los Palos, apunta a algo. Es un problema que hay que resolver ahora, que afecta a 3 países, no solo a Perú, a Chile, sino también Bolivia, y tienen que reunirse las autoridades, ponerse de acuerdo, pedir colaboración internacional, tal vez, y enfrentar este problema, porque yo creo que esto es una alerta de lo que vamos a vivir en los próximos meses respecto a un flujo migratorio relevante. Sigamos escuchando lo que dice la entrevista. Hacer una pregunta. Buenas noches, alcalde. Saludos. Buenas noches. Alcalde, lo que usted está diciendo en el fondo es que aquí tanto el presidente de Perú como un candidato presidencial de nuestro país están haciendo show. Eso es un poco lo que deduzco de sus palabras, y que finalmente esto es una... Por supuesto. Eso usted está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que, cómo se cambia eso? Porque tenemos, usted dice, el presidente de Perú está a puertas de una elección, por lo tanto también me imagino que esto es popular. Esto de militarizar la frontera, que es la decisión que ha tomado Perú, es una decisión popular en Perú, no dejar pasar y no dejar entrar a los emigrantes venezolanos que están de manera irregular. Sí, en realidad, como todo país, tenemos que tratar de poder cuidar nuestras fronteras. Y yo he saludado el gesto del presidente Yeri, pero en el fondo es un show, porque mira lo que se ha generalizado este problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Ya el problema está. Lo que hay que hacer es buscar una solución donde se pueda trabajar, como le decía, en un corredor humanitario, donde personas, ciudadanos extranjeros, que ojo, que no solamente son de Venezuela, hay haitianos, hay colombianos, seguramente de otros países, muchos de ellos son indocumentados y están informalmente, tanto en Chile, tanto en Perú, y debemos de buscar una solución humanitaria, le digo. Entonces, insisto que debemos ser también solidarios con el prójimo, y justamente aquí tiene que entrar el gobierno central, tanto de Perú, tanto de Chile. Yo pienso que debemos trabajar en eso, pero no para mañana, sino hoy. O sea, yo desde este medio aprovecho, pido que debe ser urgente esta reunión para que entre Cancillería se pueda trabajar una solución. Bueno, a mí me gustó el alcalde porque, mira, apunta a un problema. Efectivamente, esto es un problema entre países. Un alcalde de un pequeño distrito, una pequeña comuna o una capital comunal como regional, que es Arica, en el norte de Chile, no puede resolver este problema porque no tiene la cantidad de recursos ni la fuerza legal para hacerlo. Esto es un problema entre cancillerías, se tienen que sentar ambas cancillerías, pero solucionar el problema ahora. O sea, no con proyectos, no qué va a suceder, sino resolver este problema migratorio de personas ilegales. Apunta a un buen punto, no son solo venezolanos, en la mayoría, también hay haitianos y otros grupos, porque es una situación que nos llama a una alerta. Tenemos un problema de migración fuerte en ambos países, con un incremento de nuestra población extranjera indocumentada que hace uso de nuestros servicios, que no alcanzamos a cubrir sus necesidades por los recursos que tenemos, porque ambos países, si bien es cierto, están mejorando sus condiciones, son pobres en comparación a otras naciones que aún con mayores recursos no lo pueden resolver. Yo no sé qué les parece a ustedes. ¿De quién es este problema? Como le puse el nombre al video, es el problema del candidato chileno que dijo, váyanse de acá, si no van a tener consecuencias, o del presidente del Perú, que militarizó para proteger su frontera. Yo creo que ninguno de los dos tiene influencia en esto,
sino es un problema entre las cancillerías que tienen que resolver una situación de hecho, que es el aumento migratorio. La misma situación va a pasar entre Chile y Bolivia y también va a pasar entre Perú y Ecuador. Entonces hay que tratar de resolver este problema. Por ahí estuve viendo un artículo muy antiguo donde decían que el futuro de Perú dependía de Chile y el futuro de Chile dependía del Perú. Estamos muy unidos con ambos países, tenemos problemas similares, entre eso este problema migratorio, y ninguno de los dos países lo va a poder resolver solo. Por lo tanto, qué bueno que está esta reunión que ya se celebró hoy día entre las cancillerías para tratar de ver cómo se resuelve este problema migratorio, pero hay que darle una respuesta rápida, primero a las ciudades fronterizas y a la situación que está viviendo la gente que se está yendo al país y está en una zona donde no está con las condiciones para poder sobrevivir. Pero tampoco significa que volvamos a recibirlos en ambos países en las mismas condiciones que los recibimos al principio, porque creo que pecamos de inocencia en no tomar las precauciones de quienes venían a vivir a nuestro país en esta situación. Bueno, soy Edgardo Lovera, espero que les haya gustado mi reacción. Me comentan, ¿qué opinan de esta tensión en frontera entre Chile y Perú? ¿Quién será el responsable? Y lo más importante, ¿qué solución podemos tener si esto es una alerta para lo que pueda suceder a futuro? No se olviden comentar y gracias por ver esta reacción.